Muy buenas a todos, el Rasodo Blaugrana al habla. No pudo ser. Manchester United 2, Fútbol Club Barcelona 1. El Barça queda eliminado de la Europa League después de un auténtico partidazo. Un auténtico partidazo el que hemos visto hoy en Old Trafford. Dos grandísimos equipos en un encuentro disputado de poder a poder, a un ritmo frenético, elevadísimo, y que el FC Barcelona tuvo en sus manos porque logró adelantarse en el marcador por obra de Robert Lewandowski al transformar un penalti realizado por Bruno Fernández sobre Alejandro Balde. El Barça no pudo mantener ese resultado y en la segunda mitad, pues en dos jugadas mal defendidas, quizás un poquito blandos en esas dos acciones, el Manchester United se hizo con todos los rechaces y acabó remontando el marcador, haciéndose con ese 2-1 definitivo y que deja al Barça apeado de la Europa League, y los esfuerzos lógicamente deben estar ahora mismo centrados a partir de ya, sobre todo en el campeonato liguero. El partido, como no podía ser de otra manera, se disputó a un ritmo frenético, ¿no? Al poco de comenzar ya la tuvo Bruno Fernández y respondió con un paradón Ter Stegen. El Barça salió con la siguiente alineación: Ter Stegen en la portería, lateral derecho Jules Koundé, pareja de centrales Araujo Christensen, Alejandro Balde banda izquierda, y en el centro del campo jugaron Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Franck Kessie y también Sergi Roberto en la punta de ataque, Rafinha por la derecha y Robert Lewandowski en punta. El Barça, tras ese inicio demoledor por parte del Manchester United, empezó a hacerse con el dominio del balón. Poco a poco fue llevando el encuentro por los derroteros que quería, según el planteamiento de Xavi Hernández, seguramente, ¿no? Dominio total del balón, precisión en los pases, saliendo con mucha calidad, liderados por un buen Frenkie de Jong, un gran Sergio Busquets en las tareas defensivas y también un omnipresente en esos minutos Franck Kessie. Además, el Barça percutía mucho con el factor sorpresa de la movilidad de Sergi Roberto, ¿no? Que cuajó una muy buena primera parte, como el Barça en líneas generales. Hay que recordar, lógicamente, que el Barça venía con muchísimas bajas de muchísimo peso en el equipo, ¿no? Gavi, Pedri y además de la de Ousmane Dembélé, lógicamente, ¿no? El jugador que quizás no estuvo hoy a la altura fue Rafinha. Rafinha jugó un partido muy discreto, pero como dije antes, la primera mitad fue muy buena por parte de un Barça que comenzó a monopolizar el balón y a ser dominador claro del encuentro, ¿no? Fruto de ese dominio llegó el gol de Robert Lewandowski en un penalti que protestaron mucho los ingleses, pero bueno, Bruno Fernández agarraba a Alejandro Balde, que hacía una maniobra fantástica controlando y aprovechando el movimiento para girarse, ¿no? Ante la sorpresa del propio Bruno Fernández, lo cual probablemente propició ese penalti. El árbitro no dudó, Robert Lewandowski lo notó y el Barça se ponía por delante en el marcador y el partido seguía completamente controlado por un Barça que hacía de la presión en campo del Manchester United pues la mejor de sus virtudes. Estaba realizando un auténtico partidazo el Barça en esos minutos y el dominio seguía, y hubo ocasiones sobre todo al final de esa primera mitad en las que el Barça pudo adelantarse todavía más, ampliar la renta a un 0-2 que hubiera sido un mazazo tremendo, ¿no? Por desgracia se llegó al descanso con 0-1 solamente. Y en la reanudación, nada más comenzar, un saque de banda en el que quizás nos agarró un poquito despistados o relajados. No lo defendimos bien, no fuimos lo contundentes que deberíamos haber sido en esa jugada. El balón cae a pies de Bruno Fernández, se la mete a Fred, que empala y fusila a Marc-André Ter Stegen haciendo el empate a 1. La segunda mitad fue mucho más igualada, con un Manchester United incluso siendo superior en varias fases del encuentro, pero la más clara la tendría nuevamente el Barça en un balón fantástico de Frenkie de Jong, y no menos fantástico fue el remate de Jules Koundé, pues en una posición acrobática remató de cabeza colocando el balón y respondió De Gea con un auténtico paradón. La ocasión más clara del partido, ¿verdad? Ahí pudo estar el 1-2 y quizás la eliminatoria. No fue así. Y en otra acción por banda izquierda del Manchester United había entrado Garnacho en el encuentro, y en una serie de rechaces en las que el Manchester United gana 3 veces el rechace, quizás seguro, porque ya los jugadores del Barça del centro del campo sobre todo estaban muy cansados. Se veía a Franck Kessie, fundido, ¿no? Completamente fundido con el esfuerzo que había hecho, también a Sergi Roberto. El Manchester United ganó esos duelos
El balón cayó finalmente a pies de Antony, que había entrado también en la segunda mitad junto a Garnacho, y anotó con calidad colocando el balón lejos del alcance de Marc-André ter Stegen, haciendo el 2-1, que sería el resultado definitivo y que nos dejaba fuera. El Barça intentó un arreón final con las pocas piezas que tenía Xavi Hernández en el banquillo. No le quedaba otra que cambiar de sistema porque no tenía centrocampistas disponibles por lesión y por la baja de Gavi, también por las amarillas. Y tuvo dos ocasiones muy claras el Barça, muy claras, en una gran jugada de Ferran Torres. Metió un centro maravilloso en el que saltaron tres delanteros del Barça, y el propio Ansu Fati, que había entrado en estos últimos minutos, también le arrebata probablemente un cabezazo que venía como un obús Robert Lewandowski para empalarla hacia adentro. Ahí estuvo una ocasión clarísima para el empate, y no menos clara fue también otra del propio Robert Lewandowski, que salvó bajo palos, tirándose al suelo, Rafa Varane, en una acción en la que el árbitro pitó fuera de juego, pero probablemente, de haber sido revisada la acción, no existía ese fuera de juego, y si no es por Varane seguramente hubiese habido ese empate a 2 que forzaría la prórroga. Una lástima, como dije antes, el Barça ha dado la cara, vaya si la ha dado, con las bajas que tenía y las pocas opciones que tenía, sobre todo en el centro del campo, ¿no? La primera mitad fue formidable, pero en la segunda se notó evidentemente un bajón físico enorme de jugadores cuya especialidad precisamente no es esa, ¿no? La resistencia ni la velocidad. Sobre todo se vio a un Fran que sí que estaba, pidiendo una bombona de oxígeno prácticamente. Aún así dimos la cara. El partido, la eliminatoria en sí, lógicamente fue de un desgaste terrible. Ahora tenemos ese partido que es vital el domingo a las 6:30 contra la Almería, y en el que hay que estar al 100% y sea como sea, ¿no? En el partido de ida cayó por lesión Pedri, y esperemos que Ronald Araujo no tenga nada, ¿no? Creo que ha sido un susto finalmente, por suerte, toquemos madera, pero Xavi lo retiró del campo justo en una acción fantástica de Ronald con Rashford, en la que se hizo daño llevándose la mano a la zona de la ingle, ¿no?, donde se había operado. Esperemos, por supuesto, que no sea nada, tiene pinta de que no es nada, y ya solo faltaba, ¿no?, también meter esta baja, tener a nuestros jugadores más importantes de baja. Ya sería pues una noticia muy mala, y esperemos que no sea nada, como dije antes. El Barça ha hecho una eliminatoria muy buena. Sobre todo me ha gustado incluso más este partido que el del Camp Nou, porque ha tenido muchísimo más el control, a pesar de todas las dificultades, no solo del ambiente, sino sobre todo porque evidentemente las bajas de Gavi y de Pedri, y además la de Ousmane Dembélé, son importantísimas, y a buen seguro que de contar hoy con esos jugadores el resultado hubiese sido otro, seguro, no tengo ninguna duda. El Barça hizo una muy buena primera mitad y ahí pudo tener el partido, pudo ganarlo. Bueno, qué decir también, ¿no?, del partido de ida, en el que no controlamos tan bien la situación, pero evidentemente lastraron y marcaron esta eliminatoria pues las tres chorizadas del árbitro. En especial el Cristo de Corcovado de Fred en el área, ¿no?, esa mano todavía inexplicable cómo no se pitó el penalti. Y bueno, también el viaje que le pegan allí a Jordi Alba, un penalti muy claro, y otro que se había podido pitar, el que hace siempre Eric García, también sobre Robert Lewandowski. Estuvo ahí en la ida, lo hemos tenido también aquí en la vuelta. En líneas generales, el Barça me ha gustado, la decepción de haber quedado eliminados nuevamente, pero el orgullo y la satisfacción también de haber competido con todas las garantías. El Barça ahora tiene que levantarse desde ya, anímicamente, porque lógicamente no deja de ser una competición menor esta Europa League, y la importante es el domingo en Almería, 6:30, en un partido que es fundamental, que hay que intentar ganar ahí como sea, y ganando ahí yo creo que damos pues un espaldarazo prácticamente definitivo para seguir siendo un rodillo en esta liga. Hay que seguir ahí, hay que seguir a muerte, trabajando, mejorando, no queda otra. La liga es el objetivo primordial, es el objetivo donde hay que focalizarse en esta temporada. Hay que dejar de lamerse las heridas y reaccionar desde ya mismo, desde hoy mismo. No valen las decepciones, solo vale mañana seguir trabajando, mejorando y preparar ese partido en Almería, que es una finalísima ante un equipo que es muy sólido en su campo. Por eso digo que es tan importante sacar ahí 3 puntos que darían,
se abrían a gloria. Ahí tendremos a Gavi y veremos la alineación que pone en liza el bueno de Xavi Hernández. Nota positiva, se ha vuelto a ver nuevamente a un muy buen Ferran Torres en los pocos minutos que jugó, y esa es la dinámica, ¿no? Lamentablemente Rafinha no ha estado a la altura hoy, esperemos que sí lo esté en Almería, porque ahí necesitaremos de todos nuestros argumentos para sacar ese partido adelante. Nada más, dejadme en la caja de comentarios vuestras opiniones. Me imagino que habrá decepción, yo también la tengo, pero lógicamente esta competición, estábamos todavía en 16avos, el desgaste que supone competir en esta Europa League es enorme, ya hemos visto que ha costado una lesión, la de Pedri, fundamental, y también pues un cansancio físico, el de hoy tremendo, que esperemos no acusar el domingo. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, dejadme todo en la caja de comentarios que os leeré a todos. ¡Vamos!